¿Cuándo fue la última vez que su médico le habló del papel que tiene la alimentación en la salud de sus ojos? Para muchas personas en nuestra comunidad, esa conversación nunca ocurre. Las consultas son cortas, el copago pesa en el bolsillo y uno sale de ahí con una receta pero sin entender del todo qué está pasando dentro del cuerpo. Pues hay algo que la investigación lleva años confirmando y que merece llegar a usted de manera clara. Uno de los mejores nutrientes para proteger la retina después de los 60 no viene de un suplemento costoso. Viene de una verdura de hoja verde que probablemente ha tenido en su cocina toda la vida y que la mayoría de nosotros prepara de una manera que reduce su beneficio a la mitad. Hoy le explico qué es, cómo funciona en sus ojos mientras usted duerme y cuál es la forma correcta de consumirla para que su cuerpo realmente la aproveche. Antes de hablar de esa verdura, necesitamos empezar por algo que muy pocas personas saben y que cambia bastante la forma en que uno entiende la salud visual. Los médicos del Instituto Nacional del Ojo, que es parte de los Institutos Nacionales de Salud, llevan décadas siguiendo de cerca la salud ocular de las comunidades latinas en Estados Unidos. Uno de los estudios más importantes en ese campo es el estudio del ojo latino de Los Ángeles, conocido como LALES. Examinó a más de 6,000 latinas y latinos mayores de 40 años en California. Lo que encontraron debería llegar a más hogares. Casi una de cada 10 personas latinas mayores de 40 años ya mostraba señales tempranas de degeneración macular, la condición que afecta la visión central que usamos para leer, reconocer rostros y ver lo que está justo enfrente de nosotros. Y en personas mayores de 80 años, esa proporción subía a casi una de cada 3. Pero hay algo que agrava aún más este panorama para nuestra comunidad en particular. Entre los latinos que tienen diabetes, el estudio encontró que cerca de la mitad, casi el 47%, ya tenía alguna forma de retinopatía diabética, que es el daño directo a los vasos de la retina que produce la glucosa elevada sostenida. Los datos más recientes del CDC confirman que la prevalencia de la retinopatía diabética que amenaza la visión en hispanos es prácticamente el doble que en la población blanca no hispana. Doble. Esto no se dice para asustar, se dice porque cuando uno entiende el riesgo real, las decisiones del día a día adquieren un peso diferente. Y la buena noticia, que también viene de la investigación, es que hay decisiones concretas y accesibles que pueden marcar una diferencia real. La retina es la capa más interna del ojo y trabaja sin descanso desde el momento en que se despierta por la mañana hasta que cierra los ojos por la noche. Cada imagen que usted ve, cada rostro que reconoce, cada línea que lee en el teléfono o en un libro, pasa primero por la retina. En el centro de esa capa hay una zona llamada mácula, y la mácula es responsable de la visión más precisa, la que usamos para ver lo que está directamente frente a nosotros. Pues bien, la mácula no puede protegerse a sí misma sin ayuda. Depende de dos pigmentos muy específicos que se acumulan allí y actúan como una especie de filtro solar interno, la luteína y la zeaxantina. Esos dos pigmentos absorben parte de la luz azul más energética que llega a la retina cada día y neutralizan parte del daño oxidativo que genera el proceso de ver. El problema es que el cuerpo humano no puede fabricarlos por sí solo. Ni uno solo de esos miligramos de luteína y zeaxantina que su mácula necesita viene de dentro de usted. Todo, absolutamente todo, depende de lo que usted come. Vamos a empezar por entender qué está pasando exactamente dentro del ojo, porque cuando uno lo entiende de verdad, la información sobre los alimentos deja de parecer un dato suelto y empieza a tener sentido como parte de un cuadro más completo. La retina tiene un espesor de menos de medio milímetro. En ese espacio increíblemente fino hay más de 120 millones de células fotorreceptoras. Esas células se llaman conos y bastones, y su trabajo es transformar la luz que entra al ojo en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar como imágenes. Los bastones funcionan en condiciones de poca luz. Los conos funcionan con luz brillante y son los responsables de la visión de los colores y de los detalles finos. Y en el centro de la retina, en la mácula, la concentración de conos es la más alta de todo el ojo. Eso es lo que hace que la mácula sea tan importante. Es la zona que le permite ver con precisión lo que está justo enfrente de usted. Ahora bien,
Esas células trabajan de una manera que tiene un costo biológico. Cada vez que la luz entra al ojo y activa una célula fotorreceptora, se produce una reacción química que genera compuestos llamados radicales libres. No es un proceso defectuoso, es simplemente cómo funciona la biología de la visión. El problema es que los radicales libres, cuando se acumulan en exceso, dañan las estructuras celulares que rodean, dañan las membranas de las células, dañan el material genético, dañan las proteínas que mantienen el funcionamiento de los fotorreceptores. Es un proceso lento, silencioso y que se va acumulando durante décadas. Cuando somos jóvenes, el cuerpo tiene mecanismos propios para neutralizar esos radicales libres, enzimas antioxidantes, vitaminas que el sistema utiliza para interrumpir las cadenas de daño oxidativo. Pero ese sistema de defensa no es infinito. Y con los años, especialmente después de los 55 o los 60, su capacidad comienza a disminuir. Al mismo tiempo, los ojos de una persona mayor han estado expuestos a décadas de luz ultravioleta, de inflamación de bajo grado, de fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre si hay diabetes, o simplemente del desgaste acumulado del tiempo. El resultado es que la retina de una persona mayor necesita más apoyo externo del que puede generar por sí sola. Y aquí es exactamente donde entra la luteína y la zeaxantina. Esos dos pigmentos no son solo antioxidantes genéricos, son los únicos carotenoides que el cuerpo deposita de manera específica en la mácula. La investigación ha podido medir eso con precisión. La mácula de una persona sana tiene concentraciones de luteína y zeaxantina que son más de 100 veces más altas que las de otros tejidos del cuerpo. Esa concentración no es accidental. Esos pigmentos funcionan como un sistema de filtrado específico. Absorben la luz azul de alta energía antes de que llegue a los fotorreceptores y neutralizan parte de los radicales libres que se generan durante el proceso de ver. Son, en términos prácticos, el escudo interno de la mácula. El problema que señala la investigación de manera consistente es este. El cuerpo humano no tiene la capacidad de sintetizar luteína ni zeaxantina. No existe ningún proceso metabólico en el organismo que puede producirlos de la nada. Lo que está en la mácula hoy llegó allí a través de los alimentos. Y si los alimentos que uno consume no los contienen en cantidades adecuadas, los niveles en la mácula disminuyen con el tiempo. Esa disminución no produce síntomas inmediatos. No duele. No produce visión borrosa de un día para otro, pero deja a la mácula con menos protección de la que necesita frente al daño oxidativo acumulado. Florencia tiene 67 años, vive en San Antonio y durante décadas trabajó como operadora de máquinas en una fábrica textil. Cuando se jubiló, comenzó a prestarle más atención a su alimentación. Cada mañana desayunaba un vaso de jugo de zanahoria. Lo había escuchado en la radio. Bueno para los ojos. Y es verdad que la zanahoria aporta un compuesto llamado betacaroteno, que el cuerpo transforma en vitamina A. Y la vitamina A es esencial para la visión en condiciones de poca luz. Hasta ahí Florencia estaba haciendo algo útil. Pero había algo que nadie le había explicado y que cambia bastante el cuadro completo. El betacaroteno y la luteína compiten entre sí. Cuando uno consume grandes cantidades de betacaroteno al mismo tiempo que fuentes de luteína, el betacaroteno puede ocupar los mismos receptores intestinales y reducir la absorción de la luteína. Esto no es una teoría menor. Es uno de los hallazgos del ensayo clínico AREDS2, el estudio más grande que jamás se ha hecho sobre nutrición y degeneración macular, financiado por el Instituto Nacional del Ojo y publicado en el Journal of the American Medical Association. Ese estudio, con más de 4,000 participantes seguidos durante años, encontró que la fórmula con luteína y zeaxantina era más efectiva precisamente cuando no incluía betacaroteno al mismo tiempo, porque el betacaroteno interfería con la absorción. Lo cual significa que si usted toma un multivitamínico que contiene betacaroteno y además come espinacas, la absorción de la luteína puede estar siendo limitada sin que usted lo sepa. Es un detalle que merece atención. No significa que haya que eliminar la zanahoria. Significa que la zanahoria cuida sus ojos de una manera
y la espinaca los cuida de otra manera completamente diferente. Y las dos cosas no son intercambiables. La ingesta promedio de luteína y zeaxantina en los adultos en Estados Unidos ronda entre 1 y 3 miligramos al día. Las investigaciones asocian un consumo de alrededor de 6 miligramos diarios con beneficios concretos para la salud ocular y un menor riesgo de progresión de la degeneración macular. Esa diferencia entre lo que la mayoría consume y lo que la evidencia señala como beneficioso no es enorme en términos de cantidad, pero sí requiere que los alimentos correctos estén presentes de manera regular en la dieta. Y aquí es donde entra la espinaca de una manera que sorprende a mucha gente. 100 gramos de espinaca cruda contienen alrededor de 12 miligramos de luteína y zeaxantina. Eso es más del doble de lo que la investigación señala como cantidad diaria beneficial para la salud ocular. Pero aquí viene el detalle que más sorprende a la gente y que cambia la manera de preparar este alimento. Hay algo más que merece atención en esta conversación sobre la espinaca. Y es la pregunta de si hay otros alimentos que puedan complementar lo que la espinaca aporta. La respuesta es sí. Y algunos de ellos son probablemente más familiares en la cocina hispana de lo que se podría pensar. El primero que vale la pena mencionar es el huevo, y específicamente la yema del huevo, que durante muchos años fue vista con desconfianza por el tema del colesterol. Hoy la ciencia tiene una imagen mucho más matizada de eso, y para la mayoría de las personas mayores sin condiciones específicas que lo contraindiquen, la yema de huevo es una fuente de luteína notablemente eficiente. La razón es la que ya mencionamos. La luteína en la yema viene integrada en una matriz grasa, que hace que el cuerpo la absorba con mayor facilidad que la luteína de los vegetales. Dicho de manera simple, 2 huevos revueltos con un puñado de espinacas salteadas en aceite de oliva es probablemente una de las combinaciones más eficientes que existe para elevar el aporte diario de luteína, porque combina dos fuentes distintas con buena biodisponibilidad y añade la grasa del aceite que facilita la absorción de la luteína vegetal. El segundo alimento que tiene un papel directo en la salud de la retina es el pescado de agua fría, el salmón, las sardinas, la trucha, la caballa. Esos pescados son ricos en ácidos grasos omega 3 y específicamente en un tipo llamado DHA, que es el ácido docosahexaenoico. El DHA no protege la retina de la misma manera que la luteína y la zeaxantina, pero tiene un papel diferente. Es un componente estructural fundamental de las membranas de los fotorreceptores. Las células de la retina tienen membranas extraordinariamente ricas en DHA. Sin suficiente DHA disponible, la integridad de esas membranas se ve comprometida y con ella la eficiencia con la que los fotorreceptores hacen su trabajo. Para personas que viven lejos de zonas costeras o que no consumen pescado con frecuencia, las sardinas en lata son una opción accesible que tiene exactamente los mismos ácidos grasos que el salmón fresco a una fracción del costo. Algo que sorprende a mucha gente es que algunos alimentos tradicionales de la cocina latinoamericana que muchas familias conocen desde siempre tienen compuestos relevantes para la salud ocular. El nopal, que es el cactus que se usa en la cocina mexicana, contiene quercetina y otros flavonoides con propiedades antioxidantes. La guayaba rosada contiene licopeno, que es un carotenoide con propiedades antioxidantes estudiadas en relación con el daño oxidativo, aunque la evidencia específica para la retina es menos directa que la de la luteína y zeaxantina. El chile pimiento, especialmente el rojo y el anaranjado, contiene zeaxantina en cantidades apreciables. Eso no es muy conocido, pero vale la pena mencionarlo porque para familias que consumen chile pimiento de manera habitual, ya están recibiendo una contribución de zeaxantina que quizás no sabían que tenían. El kale, que en inglés también se llama col rizada, tiene incluso más luteína que la espinaca por gramo. Sin embargo, es un alimento que no forma parte de la cocina hispana tradicional de la misma manera que la espinaca, y mencionarlo no tiene sentido si después nadie lo va a comprar ni preparar. Lo que sí vale la pena decir es que la espinaca, que sí es un alimento familiar y accesible, puede prepararse de maneras que se integren perfectamente en la cocina de todos los días, en un caldo con fideos, en una tortilla de huevo salteada con ajo y cebolla como guarnición, o mezclada en un sofrito que ya está en el fuego.
no requiere recetas nuevas. Requiere integrarse en lo que ya se cocina. La espinaca cruda, la que uno usa en ensaladas, libera considerablemente menos luteína al torrente sanguíneo que la espinaca cocinada. Hay estudios publicados en revistas especializadas de nutrición que examinaron exactamente esto. Tomaron espinaca fresca, congelada y de lata, en crudo, y después de cocinarla, y midieron cuánta luteína terminaba llegando a las células del cuerpo. Lo que encontraron fue que el calor de la cocción rompe las paredes celulares de la hoja y libera los complejos proteína-carotenoides que atrapan la luteína en la espinaca cruda. En otras palabras, saltear ligeramente una porción pequeña de espinaca puede aportar más luteína al torrente sanguíneo que una ensalada grande de espinaca sin cocinar. No porque la espinaca cruda no tenga valor, lo tiene, sino porque la forma en que el cuerpo la absorbe es significativamente más eficiente después de un proceso de cocción suave. Jacinto tiene 73 años, vive en Hialeah y fue cocinero de barco durante 20 años. Cuando se retiró, su hija le sugirió empezar a incluir espinaca en su dieta. Jacinto comenzó a hacer ensaladas grandes de espinaca cruda casi todos los días. Le parecía lo más sano. Un par de años después, en un chequeo de rutina, el oftalmólogo detectó señales iniciales de degeneración macular en uno de sus ojos. Jacinto pensaba que estaba haciendo todo bien. Quizás lo estaba, en parte, pero el cuerpo de una persona de 73 años no absorbe los nutrientes con la misma eficiencia que el de alguien de 30. Y hay un nivel adicional de complejidad que nadie le había explicado. La luteína y la zeaxantina son compuestos liposolubles. Eso significa que necesitan la presencia de grasa para poder absorberse correctamente en el intestino. Si usted consume espinacas sin ninguna fuente de grasa saludable, parte de esa luteína simplemente no llega a donde necesita llegar. Esto no es un detalle menor. La yema de huevo, por ejemplo, tiene menos luteína en términos absolutos que la espinaca, pero su biodisponibilidad es notablemente mayor precisamente porque la luteína viene integrada en una matriz rica en grasas. Un huevo entero aporta menos miligramos de luteína que una porción de espinaca, pero el porcentaje que Neni Mural mente utiliza es proporcionalmente mucho más alto. Lo que esto sugiere, de manera práctica, es que la combinación de espinaca cocinada con una fuente de grasa saludable, como un chorrito de aceite de oliva, unas rodajas de aguacate, o simplemente preparar las espinacas en el mismo sartén en que se cocinó un huevo, es probablemente una de las estrategias más eficientes para elevar el aporte de luteína y zeaxantina de manera real y sostenida. Remedios tiene 69 años, vive en el área de Riverside y cuida a su mamá de 92 años. Trabaja desde la cocina de su casa y la cena ha sido siempre el momento en que la familia se reúne. Hace unos meses, su cuñada le contó que alguien en su círculo social empezó a saltear espinacas con un poco de ajo y aceite de oliva para servir como acompañamiento. Remedios lo incorporó sin mucha ceremonia, simplemente como una guarnición más, sin saber que estaba haciendo exactamente lo que la investigación recomienda. La razón por la que la cena aparece tanto en esta conversación tampoco es misteriosa. Durante el sueño profundo, el cuerpo activa procesos de reparación celular que los tejidos de la retina también aprovechan. Tener los nutrientes correctos disponibles en ese momento tiene sentido. Hay un aspecto de esta conversación que muchas veces se deja para el final, pero que quizás debería mencionarse antes. La salud de los ojos no ocurre de manera aislada del resto del cuerpo. La retina es un tejido altamente vascular. Tiene una red de vasos sanguíneos muy finos que la alimentan constantemente. Y lo que le pasa a esos vasos en la retina es, en muchos aspectos, un espejo de lo que le está pasando a los vasos en el resto del cuerpo. Eso tiene implicaciones prácticas importantes. La hipertensión arterial, que es extremadamente común en personas mayores de 60 años y que en la comunidad hispana tiene una prevalencia especialmente alta, afecta directamente a los vasos de la retina. Cuando la presión en los vasos es crónicamente elevada, las paredes de esos vasos se engruesan, pierden elasticidad y en algunos casos pueden sufrir daños que se ven directamente al examinar el fondo del ojo.
Los oftalmólogos pueden detectar señales de hipertensión mal controlada simplemente al examinar la retina, incluso antes de que el médico de atención primaria lo haya detectado en el brazo con el tensiómetro. Eso no es anécdota. Es una de las razones por las que el examen oftalmológico completo tiene valor diagnóstico más allá de los ojos mismos. La diabetes, como ya mencionamos, tiene un efecto directo sobre los vasos de la retina que puede progresar en etapas. En las etapas iniciales, los vasos se vuelven más permeables y pueden filtrar pequeñas cantidades de fluido o de sangre hacia la retina. En etapas más avanzadas, el ojo puede intentar generar nuevos vasos para compensar la falta de riego. Pero esos nuevos vasos son frágiles y pueden provocar hemorragias que afectan la visión de manera significativa. Lo que hace que la retinopatía diabética sea particularmente traidora es que puede avanzar durante años sin que la persona note ningún cambio en su visión. El daño ocurre antes de que se perciba. Por eso el control del azúcar no es solo un tema de prevenir complicaciones renales o neurológicas, como muchas personas saben, es también un tema de proteger la visión. Tampoco conviene ignorar el papel del sueño. Hay investigación emergente que sugiere que durante el sueño profundo, el ojo tiene ciclos de variación de presión interna que pueden estar relacionados con la eliminación de productos de desecho metabólico de los tejidos oculares. La deprivación crónica de sueño ha sido asociada en algunos estudios con mayor riesgo de condiciones oculares relacionadas con la edad, aunque la investigación en este campo todavía está en desarrollo. Lo que sí se sabe con más certeza es que el sueño de mala calidad eleva los marcadores de inflamación sistémica, y la inflamación de bajo grado crónica es uno de los factores que contribuye al daño de los tejidos de la retina con el tiempo. Cuidar el sueño no es un lujo, es parte del mantenimiento del cuerpo entero, incluidos los ojos. Un factor que pocas veces aparece en estas conversaciones, pero que tiene respaldo creciente en la literatura científica, es la exposición a la luz solar sin protección adecuada a lo largo de los años. La luz ultravioleta acumula daño oxidativo en la retina de manera similar a como lo hace en la piel. Personas que han trabajado al aire libre durante décadas, que es muy común en las comunidades hispanas trabajadoras, pueden tener una carga acumulada de daño oxidativo en los tejidos oculares que sea mayor que la de personas que han trabajado en interiores. Eso no significa que haya algo malo en haber trabajado al sol. Significa que el cuerpo de esas personas puede tener una necesidad más urgente de los nutrientes antioxidantes que la espinaca y otros alimentos proporcionan. Y significa que usar lentes con protección UV cuando se sale al sol, incluso en días nublados porque la luz UV penetra las nubes, es una medida de protección que tiene sentido a cualquier edad, pero la espinaca no actúa sola y la salud de sus ojos no depende de un solo alimento. Hay algo que los datos del estudio del ojo latino de Los Ángeles dejan muy claro y que merece decirse directamente. En los participantes del estudio que tenían diabetes, cada punto porcentual de aumento en la hemoglobina glicosilada, que es la medida del control de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses, estaba asociado con un 22% mayor de riesgo de desarrollar retinopatía diabética, 22% por cada punto. Eso significa que el control del azúcar en sangre no es solo un tema de endocrinología o de medicina interna, es directamente un tema de salud ocular. Los vasos que alimentan la retina son de los más delicados del cuerpo humano, y la glucosa elevada sostenida los daña de manera progresiva y silenciosa, a veces durante años, antes de que la pérdida de visión se haga evidente. Lo que uno come en la cena, incluyendo si hay muchas harinas refinadas o azúcares, no es un tema separado de la salud de los ojos. Está conectado de manera directa. Ramona tiene 71 años, vive en Tucson y fue maestra de escuela primaria durante 34 años. Tiene diabetes tipo 2 desde hace 9 años y su médico le ha recordado la importancia del control del azúcar en cada visita. Pero nadie le había hablado de cómo eso afecta específicamente a su retina. Cuando su hija le mostró un artículo sobre el tema, Ramona sintió que por fin entendía la conexión que había estado faltando en sus conversaciones con el médico. No es que el médico estuviera equivocado, es que el tiempo de una consulta es corto y no siempre alcanza para todo. Entonces, ¿qué tiene sentido hacer a partir de esta semana? No se trata de una lista complicada ni de una transformación total de la alimentación.
Se trata de algunos ajustes específicos que están respaldados por lo que la investigación ha encontrado. Hay preguntas que surgen naturalmente cuando se habla de este tema y que merecen una respuesta directa porque son exactamente las dudas que muchas personas tienen, pero no siempre encuentran el espacio para hacer. La primera pregunta que aparece con frecuencia es: ¿tiene sentido tomar un suplemento de luteína en lugar de obtenerla de los alimentos? La respuesta corta es que la investigación más sólida se ha hecho principalmente sobre la fuente alimentaria y que hay razones para creer que los nutrientes provenientes de los alimentos funcionan mejor en conjunto que de manera aislada. La espinaca no solo contiene luteína y zeaxantina, contiene vitamina C, vitamina E, folatos, magnesio y una serie de compuestos que interactúan entre sí de maneras que los suplementos no reproducen completamente. Dicho eso, el ensayo clínico AREDS-2 sí utilizó suplementos de luteína y zeaxantina en personas que ya tenían degeneración macular intermedia o avanzada y encontró beneficios. Eso no significa que toda persona mayor deba tomar ese suplemento específico. Significa que para personas con diagnóstico de degeneración macular en etapas intermedias, la conversación con el oftalmólogo sobre la fórmula AREDS-2 tiene fundamento científico real. Para personas sin ese diagnóstico, la prioridad es elevar el consumo alimentario, que además viene con muchos otros beneficios para la salud general. La segunda pregunta es: si uno ya tiene degeneración macular, ¿de qué sirve cambiar la alimentación ahora? Esta es una pregunta importante y la respuesta también es importante, incluso en personas con diagnóstico de DMAE. La investigación muestra que los hábitos alimentarios tienen efectos sobre la velocidad de progresión de la enfermedad. No la revierten, eso hay que decirlo con claridad, pero hay evidencia de que el daño continúa acumulándose y que limitar ese daño adicional tiene valor. Es como cuidar los frenos de un auto que ya tiene cierto desgaste. No devolverán su estado original, pero el mantenimiento adecuado alarga la vida útil de lo que queda. Cada persona con un diagnóstico de DMAE debería tener esa conversación específica con su oftalmólogo, que puede evaluar en qué etapa está la enfermedad y qué combinación de hábitos, y en algunos casos, tratamientos tiene más sentido. La tercera pregunta es sobre la espinaca congelada. Mucha gente compra espinaca congelada porque es más económica y dura más tiempo. ¿Funciona igual? La buena noticia es que la respuesta general es sí. La espinaca se congela rápidamente después de la cosecha y ese proceso conserva la mayoría de sus nutrientes, incluyendo la luteína. En algunos estudios, la espinaca congelada sin cocinar mostró incluso mayor contenido de luteína en el digestato que la espinaca fresca sin cocinar, posiblemente porque el proceso de congelado y descongelado rompe algunas estructuras celulares de manera similar a lo que hace el calor de cocción. Para una familia con presupuesto ajustado, la espinaca congelada salteada con aceite de oliva es exactamente tan válida como la espinaca fresca y a veces incluso más práctica porque siempre está disponible. La cuarta pregunta tiene que ver con la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana es necesario comer espinaca para que marque una diferencia? No hay un número mágico respaldado por la investigación, pero el concepto de constancia es lo que aparece de manera consistente. Los niveles de luteína y zeaxantina en la mácula se construyen y se mantienen a través de un suministro regular a lo largo del tiempo. No es algo que se consigue en una semana ni en un mes. Es el resultado de un patrón sostenido durante meses y años. 3 o 4 veces por semana, en cantidades razonables, preparada de manera que maximice la absorción, es un objetivo alcanzable que tiene respaldo en lo que la investigación sugiere sobre los niveles de ingesta y los beneficios observados. La quinta pregunta es para las personas que toman múltiples medicamentos, lo cual es muy común en personas mayores de 65 años. ¿Puede la espinaca interactuar con algún medicamento? La más relevante es la interacción con anticoagulantes que ya mencionamos, específicamente la warfarina. Pero hay otra que vale la pena conocer. Algunas personas que toman medicamentos para la tiroides son aconsejadas de limitar las verduras crucíferas, que son un grupo diferente al de la espinaca. La espinaca no es una verdura crucífera.
Las crucíferas son el brócoli, la coliflor, el repollo, los coles de Bruselas. La espinaca es una verdura de hoja verde de la familia de las amarantáceas y sus interacciones medicamentosas son diferentes. Esa distinción importa porque a veces se generaliza de manera incorrecta y personas que podrían beneficiarse de la espinaca la evitan innecesariamente. Como siempre, la conversación con el médico es el filtro adecuado para cada situación individual. Una sexta pregunta que surge con frecuencia es sobre los ojos en sí mismos. ¿Hay señales concretas que uno puede observar en casa que indiquen que algo está cambiando en la retina? La respuesta es que algunas señales sí son observables, aunque ninguna reemplaza un examen de fondo de ojo realizado por un profesional. Una prueba sencilla que los oftalmólogos recomiendan hacer en casa con cierta regularidad se llama la prueba de la rejilla de Amsler. Consiste en mirar con cada ojo por separado a un punto central de una cuadrícula de líneas rectas, similar a un papel cuadriculado. Si las líneas se ven onduladas, si alguna zona parece distorsionada o borrosa, si hay un área donde las líneas parecen desaparecer, esas son señales que merecen una consulta oftalmológica urgente. Esta prueba no es diagnóstica, pero es una herramienta de monitoreo que el oftalmólogo puede explicar a quien la solicite. No cuesta nada, se puede hacer en casa en menos de 1 minuto por ojo y puede detectar cambios en la visión central que uno quizás no había notado, porque el cerebro tiene una capacidad notable para compensar las pérdidas de campo visual de manera que no siempre se perciben de inmediato. El primero, incluir espinaca cocinada, no solo cruda, al menos 3 o 4 veces por semana, acompañada de una fuente de grasa saludable. Puede ser tan sencillo como saltear 2 puñados de espinaca con un chorrito de aceite de oliva y ajo, o mezclarla con un huevo revuelto, o agregarla a un caldo que ya está en el fuego. No necesita ser una receta elaborada, necesita ser constante. El segundo, prestar atención a lo que acompaña a la espinaca. Si usted toma un multivitamínico que contiene betacaroteno o come zanahoria en grandes cantidades junto con la espinaca en la misma comida, el betacaroteno puede competir con la luteína en el proceso de absorción. No significa eliminar la zanahoria, significa no depender de que la zanahoria proteja sus ojos, de la misma manera que lo hace la espinaca, porque son rutas distintas. Y significar considerar si tiene sentido separar el consumo en diferentes momentos del día. El tercero, y este quizás es el más importante si usted tiene diabetes o niveles de azúcar que su médico ha mencionado como elevados. La cena no solo es un momento para nutrientes que apoyan la retina, también es el momento en que la elección de alimentos tiene mayor impacto en los niveles de glucosa durante la noche. Una cena con muchas harinas refinadas, arroz blanco en exceso, o dulces eleva la glucosa de manera sostenida durante las horas de sueño cuando no hay actividad física que ayude a regularla. Ese patrón repetido, noche tras noche, es exactamente lo que los estudios muestran que daña los pequeños vasos de la retina con el tiempo. Sustituir parte de esa carga de carbohidratos refinados por verduras de hoja verde como la espinaca, proteína de buena calidad y grasas saludables no requiere un sacrificio enorme, requiere un hábito. El cuarto ajuste es para quienes tienen condiciones médicas específicas. Las espinacas contienen vitamina K, que afecta la coagulación de la sangre. Si usted toma warfarina o acenocumarol, no necesita dejar de comer espinacas, pero sí necesita mantener un consumo estable semana a semana, sin grandes variaciones, y consultarlo con el médico que maneja su anticoagulación. Las espinacas también contienen oxalatos, que en personas con historia de cálculos renales o con enfermedad renal crónica pueden ser relevantes. En esos casos, la conversación con el médico o el dietista es importante antes de aumentar el consumo de manera significativa. Volvamos por un momento a Jacinto, el cocinero de barco que vive en Hialeah. Cuando su hija se enteró de lo que el oftalmólogo había encontrado, lo primero que hizo fue buscar información. Y lo primero que encontró, como le pasa a mucha gente, fue una cantidad abrumadora de datos mezclados. Algunos contradictorios, algunos exagerados, algunos que prometían curas que no tienen respaldo científico. Esa saturación de información es en sí misma un problema, porque hace que muchas personas terminen sin saber qué hacer, o peor,
haciendo cosas que no tienen evidencia real detrás. Por eso vale la pena decir con claridad qué dice la investigación y qué no dice. La investigación dice que un mayor consumo de luteína y zeaxantina proveniente de los alimentos o de suplementos específicos en casos donde el médico lo indique, está asociado con un menor riesgo de progresión de la degeneración macular en personas que ya tienen la enfermedad en etapas intermedias. Eso es lo que el estudio ARETS-2 demostró con rigor. La investigación también muestra, de manera consistente en estudios observacionales, que personas con mayor consumo dietético de luteína y zeaxantina tienden a tener menor prevalencia de DME en general. Lo que la investigación no dice es que comer espinacas cure la DME, que revierta la pérdida de visión que ya ocurrió, ni que sea un sustituto de los tratamientos que los oftalmólogos recomiendan para las formas avanzadas de la enfermedad. Esas aclaraciones importan porque la diferencia entre lo que la ciencia dice y lo que a veces se divulga en redes sociales puede ser enorme. Jacinto, después de que su hija lo ayudó a entender mejor el tema, habló con su oftalmólogo. El médico le explicó en qué etapa estaba su DMAE, qué podía hacer desde el punto de vista de la alimentación y cuándo sería el próximo control. Le explicó también la prueba de la rejilla de Amsler y le pidió que la hiciera en casa cada semana para detectar cualquier cambio en su visión central. Jacinto salió de esa consulta con información concreta, con un plan claro y con algo que quizás no había tenido antes: una comprensión real de lo que estaba pasando en sus ojos y de qué podía hacer al respecto. Esa claridad en sí misma tiene un valor que no se mide en miligramos de luteína. Hay algo que conecta a Florencia en San Antonio, a Jacinto en Hialeah, a Remedios en Riverside y a Ramón en Tucson, y que probablemente conecta también con muchas personas que están escuchando esto ahora mismo. Es la sensación de que el sistema de salud americano no siempre tiene tiempo para explicar bien las cosas, que las consultas son cortas, que a veces uno sale con una receta pero sin entender por qué, que la barrera del idioma, aunque el médico hable español, no siempre es solo de palabras, que hay una distancia cultural que hace que ciertas conversaciones sobre prevención y nutrición no ocurran con la frecuencia que deberían. Eso no es una falla de las personas, es una realidad del sistema. Y dentro de esa realidad, la información accesible, bien fundamentada, explicada en un lenguaje que tiene sentido para la vida cotidiana de las familias hispanas en Estados Unidos, tiene un valor enorme, no como sustituto del médico, nunca, sino como complemento, como punto de partida para hacer mejores preguntas, para entender mejor lo que el cuerpo necesita, para tomar decisiones más informadas en la cocina y en la consulta. La vista es uno de los sentidos que más se da por sentado hasta que empieza a cambiar. Una persona de 70 años ha visto nacer a sus hijos, ha visto crecer a sus nietos, ha visto atardeceres, ha leído miles de páginas, ha reconocido miles de rostros. Toda esa historia visual del cuerpo tiene un soporte físico, biológico, que se puede cuidar o descuidar. No con la expectativa de que el cuidado garantice un resultado perfecto, porque la biología no funciona con garantías, sino con la comprensión de que lo que uno hace con regularidad, con constancia, tiene un peso acumulativo que se manifiesta con el tiempo. Hay un último punto que viene directamente de los datos del estudio Lales y que merece decirse. De todas las personas que ya tenían degeneración macular avanzada en ese estudio, solo el 57% sabía que la tenía. El resto no lo sabía. Las enfermedades oculares relacionadas con la edad no siempre duelen ni avisan al principio. Por eso una revisión oftalmológica periódica, con examen de la retina con pupila dilatada, es parte de cuidar la vista de manera real. Si usted ha empezado a notar que necesita más luz para leer que antes, que las letras parecen menos definidas con poca iluminación, que manejar de noche le genera más incomodidad que hace unos años, o si ha notado alguna zona borrosa o una mancha en el centro de lo que ve, esas son señales que merecen una consulta oftalmológica. No para alarmarse, sino para tener información. Este contenido es informativo y no sustituye la evaluación ni el tratamiento indicado por un profesional de salud. Antes de hacer cambios importantes en su alimentación, especialmente si tiene alguna condición de salud o toma medicamentos, hable con su médico o con un dietista registrado.
¿Sabe qué le resulta más difícil a la mayoría de la gente cuando hablamos de este tema? No es la información en sí misma, es convertirla en algo que se pueda sostener. Comer espinacas cocinadas con aceite de oliva una vez no cambia la salud de la retina. Hacerlo 3 o 4 veces por semana durante meses y años sí puede contribuir a que la mácula tenga los nutrientes que necesita para mantener sus mecanismos de protección. No hay garantías. La investigación muestra asociaciones y reduce riesgos. No elimina la posibilidad de que ocurran cambios, pero sí muestra que lo que uno come de manera regular y sostenida tiene un peso real en la salud de algo tan precioso como la vista. Hay algo que Florencia en San Antonio dijo cuando su nieta le explicó todo esto, que ahora veía el sartén con aceite de oliva de una manera diferente, que saltear las espinacas ya no le parecía solo cocinar, le parecía cuidar algo. Quizás esa es la manera más simple de entender lo que la investigación, con todas sus cifras y sus ensayos clínicos, está diciendo, que las decisiones pequeñas, repetidas con constancia, construyen protección. No de golpe, no de manera dramática, sino poco a poco, noche tras noche, en la cocina de casa. Si alguien en su familia tiene más de 60 años y aún no ha tenido una conversación sobre la salud de sus ojos y la alimentación, compartir este contenido con esa persona puede ser un punto de partida. No como promesa de resultados, sino como invitación a prestar atención a algo que muchas veces se pasa por alto hasta que se hace evidente. Y si usted tiene preguntas específicas sobre cómo adaptar estos hábitos a su situación de salud particular, la conversación más valiosa que puede tener es con su médico o con un profesional de nutrición. Usted merece tener esa información de manera clara y tiene todo el derecho de pedirla.